se dé a conocer en toda la tierra. Bueno, y al acercarnos esta mañana, yo quiero animarles al acercarnos a este lugar, a acercarnos al Señor unidos. Quiero animarles para que podamos recordar la salvación de nuestro Señor, cómo Él, a través de su obra, a través de su vida, muerte y resurrección, nos da el regalo de podernos reunir hoy y confesar que Él es el Señor, que en Él hay gozo. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana porque eres tú quien nos convoca, tú eres quien nos llama, eres tú quien en tu misericordia nos trae con lazos de amor. No nos hubiera jamás nacido a nosotros buscarte. Eres tú, Señor, quien nos ha traído a vida. Eres tú quien nos da el gozo de poder venir, Señor Dios, y a través del canto, a través de las oraciones, a través de la palabra, poder conocerte un poco más, poder rendirnos a ti. Y queremos presentarnos en esta mañana así, tan necesitados de ti. Reconocer, Señor, que tú eres digno de ser exaltado, tú eres digno de ser reconocido, que la salvación es tuya, que jamás podremos hacer méritos para ello, que jamás podremos ganárnosla. Más bien tú, Señor, gratuitamente y en amor nos la ofreces, nos la das. Y hoy queremos exaltarte, reconocerte. Señor, queremos confesar aquí en este lugar, pero también a esta ciudad, que tú eres Dios poderoso, que tú gobiernas la creación con tu mano poderosa, Señor. Que la salvación es tuya y lo confesamos a voz fuerte, que eres tú el Señor de nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor. Te reconocemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con esa misma actitud vamos a adorar a nuestro Dios, con una actitud alegre, con una actitud gozosa. Vamos a declarar que Él es nuestro Señor, es grande, es poderoso y que nada está fuera de su control. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, trueno rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te
confesamos esta mañana que todo es tuyo, todo es para ti, Señor. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Amén. Así es. Así es. Y en esta mañana venimos con un corazón agradecido por las bondades de nuestro Dios. Vamos a darle gracias por medio de una canción. Vamos a rendir nuestro ser a Él. Vamos con las palmas. Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Hoy cantamos de tu gran bondad, infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias, Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias, Dios. Oh, Señor, te damos gracias. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias, Dios. Te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias, Dios. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu
misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Oh, tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Te damos gracias, gracias Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios, te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias Dios. Gracias Dios. Oh, gracias Dios. Así es, Señor, así es. Dentro de la liturgia de esta mañana, confesamos como iglesia en Isaías capítulo 12, versículo 2. Dice así: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Y muchas veces durante la semana nosotros creemos que nuestras fuerzas provienen de nosotros mismos, que nuestras habilidades y talentos y todo lo que hacemos proviene de nosotros. Pero la palabra dice que toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que confesemos en esta mañana mediante una oración: Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo que mis fuerzas, que mi capacidad, que mi talento proviene de ti, Señor. Y no te doy la gloria, Señor, y no me rindo a ti, Señor, y oculto tu grandeza a mi vecino, a mi vecina, a mi compañero de trabajo, a mi familia. Padre, ayúdame a entender que todo lo bueno, todas las fuerzas que yo tengo es porque tú me las has dado, Señor. Confesamos en esta mañana, Señor, que tú eres nuestra fuerza, Señor, y ayúdanos a entender que una adoración correcta es una rendición total de mi voluntad a ti, no solo una canción, sino rendir mi voluntad a ti, Señor. Y en esta mañana vamos a postrarnos delante de tu presencia como pueblo, como una familia, como tu esposa. En Cristo Jesús venimos ante ti. Amén. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy, y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo
postramos delante de tu presencia, Señor, delante de tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a pedirle al Dios de toda gracia que nos santifique, que nos perfeccione, que nos ayude hasta el día de su venida. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendígate. Amén. 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 Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en sus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendígate. Amén. Amén. Amén.
gloria y toda honra sea dada a ti, Señor. Así es. Amén. Dice, Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Tomen su lugar, por favor, para que tengamos un momento de oración. Nosotros, si ustedes notan, tenemos varias oraciones a lo largo de la celebración. Arrancamos con una oración de invocación, luego hacemos una oración de confesión entre las canciones, estas que es una oración pastoral, luego hacemos una oración de gratitud al momento de los diezmos y las ofrendas, oramos en la predicación y oramos al final con una bendición final, pero nosotros queremos comunicar con esto la importancia de la oración para nosotros, y es que tal vez esa es una de las cosas en que más estamos iguales. Todos necesitamos la oración. Siempre hay algo en nosotros. Hay una aflicción o una necesidad o un anhelo de nuestro corazón que debemos poner delante del Señor permanentemente. Así es que yo quisiera que en este momento de oración pastoral pienses en este motivo de oración que traes hoy delante del Señor. Yo voy a mencionar algunas de las peticiones de oración del chat que nos han comunicado a través del chat los hermanos, y los vamos a poner en oración, pero mientras oramos con esto, piensa en ese asunto de oración que tienes hoy. Necesidad, aflicción o angustia, un cambio, o es tu carácter, o es una necesidad económica, no sé, pero en esto estamos juntos en la oración. Bueno, oremos. Señor, estamos delante de ti. Este texto que nos recuerda el profeta, que tú eres su salvación y eres nuestra salvación, y que estamos llamados a confiar en ti y no temer, que la fuerza viene de ti, que nuestra canción, que nuestras emociones expresan lo que tú eres, oh Señor. Y yo me uno con mis hermanos aquí hoy en estas peticiones. Sé que cada uno tiene anhelos, deseos, tal vez lo que llamarían sueños o metas en la vida. Algunos tienen profundas aflicciones por pérdidas o por dolor esta mañana. Aflicciones por su economía, por la necesidad de un empleo, por relaciones familiares. Señor, estamos delante de ti porque tú nos has invitado a orar. Tú has decidido responder, actuar en respuesta a nuestras oraciones, Señor. Y como hijos tuyos, como tu iglesia y como tu pueblo, estamos llamados a orar sin desmayar, orar sin cesar. Señor, juntos ponemos estas peticiones que se nos han comunicado esta semana por el chat, por el consuelo y la fortaleza para la familia de Joselis, por la salud física de Marta Lucía, de Catalina Blandón, de Daniel Arenas, por la tía de nuestra hermana Patricia, por la abuela de Mateo. Señor, oramos por todos estos hermanos. También damos gracias por la restauración de la salud, la fortaleza y la restauración de nuestro hermano Ramiro. Señor, y así sabemos que todos tenemos peticiones, algunas que logramos comunicar y poner delante de los hermanos, delante de la iglesia, y otras que por alguna razón contenemos o guardamos o enfrentamos solos. Las ponemos juntos delante de ti, sabiendo que tú eres Dios que responde. Y de paso, Señor, pedimos que nos ayudes y nos enseñes a orar insistentemente, a unirnos a las oraciones comunitarias, a los encuentros de oración, pero a tener una vida de permanente oración que refleja nuestra confianza y nuestra dependencia en ti. Te lo pedimos, Señor, que obres conforme a tus propósitos eternos, oh Señor, en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra alma y en las necesidades de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un momento más de oración pastoral, pero Panky, nuestro amigo Panky, nos va a contar
vamos a poner delante del Señor este tema que ha estado preparando Panky y el equipo por días. Quiero que Panky nos mencione brevemente porque vamos a orar por esto, que es un recurso para la iglesia y bueno, una provisión del Señor también. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, con el ánimo de seguir creciendo en el tema de comunicar la palabra de Dios, principalmente queremos contarles algo en lo que hemos estado trabajando durante un tiempo y ya aquí el equipo que está allá, que trabaja con mucha fuerza cada domingo, nos va a mostrar. Ustedes saben que tenemos una página web, ¿verdad? www.redilestadio.org. Y dentro de la página hemos anclado un blog que desde hoy va a estar disponible para todos. Entonces vamos a entrar ahí, al blog. ¿Y qué van a encontrar en el blog? Bueno, hay artículos de personas de la iglesia que han escrito. Por ejemplo, ese que está ahí, Pablo, lo importante versus lo urgente. Si ustedes entran a los artículos, ver todos los artículos, van a encontrar ahí como... bueno, otras cosas que otras personas han escrito y todo lo demás. Entonces, la idea es que ustedes puedan entrar en estos días, leer un poco, si hay alguno de los temas que está ahí les llama la atención, entonces puedan leerlo y compartirlo también. Otra de las secciones, si les dan atrás, otra de las secciones que tiene este blog que se llama 5 palabras, es que tenemos algunas reseñas de libros que una persona aquí que es asidua a la lectora ha hecho estas lecturas y ha hecho algunas reseñas de libros recomendados. Entonces ustedes también pueden entrar ahí y ver como un resumen de qué trata el libro, a ver si les interesa como leerlo ya más a profundidad. Si seguimos leyendo, si seguimos bajando, en el blog, en la página principal, también vamos a encontrar las canciones que normalmente cantamos aquí en la iglesia. Entonces ustedes pueden ver ahí una lista. Y pueden ver todas las canciones, no están todas, son muchas, estamos agregándolas, pero si quisieran buscar porque no saben el nombre o algo así, arriba hay un buscador y le ponen como el nombre de la canción y si tienen suerte pues la van a encontrar ahí para que la puedan cantar en la casa cuando hagan los devocionales. Listo, ¿qué más tiene el blog? Tiene muchas cosas. Si seguimos bajando van a encontrar unos recursos de libros gratuitos para descargar. Entonces ahí ven todos los libros que digamos, libros y revistas y libros que digamos históricamente la Iglesia Bautista ha usado para formar también a su vez a la iglesia. Entonces también pueden entrar ahí, hay 30 libros de distribución gratuita que ustedes pueden descargar y también para compartir, leer y todo lo demás. ¿Qué más tiene el blog? Digamos, si vamos a la página principal, aquí a la mano derecha donde dice verso del día, ustedes pueden entrar ahí, ver más versos, abajito donde dice ver más versos, y van a encontrar todos los versos que se han publicado durante todo el año. Si ustedes quisieran descargar para compartir o para publicar en sus redes, bueno, sabemos que este es un recurso. La palabra de Dios simplemente es un recurso para evangelizar a otros. Entonces ustedes pueden bajar y encontrar el verso, digamos, que quieren compartir con esa persona por esa situación. Y bueno, también, digamos, es un recurso ahí para todos. La idea es que cada semana vamos subiendo los versos de toda la semana. Si regresamos otra vez a la página principal, encontramos más recursos. Ustedes pueden entrar también ahora a escuchar todas las predicaciones, a los que les gusta, digamos, escuchar audios a través de las plataformas digitales. Por ejemplo, vamos a escuchar un pedacito de ese que dice sígueme tú, ahí Daniel, ahí donde estás. No, ahí mismo donde estás, Daniel, eso todavía no. Ahí donde estás le das play ahí y ustedes van a escuchar algo más o menos como eso. Es decir, mientras navegan en el blog pueden escuchar alguna predicación de las series pasadas que ya se hicieron en la iglesia. Y si quieren escuchar toda la serie van a Spotify y escuchan toda la serie. Bueno, por unos días, quizá por muchos días aquí tenemos aquí el pastor Efraín. Si quieren revivir esta predicación, bueno, entran ahí y la escuchan. Verdaderos discípulos. Esa y otras buenas predicaciones.
Bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, queríamos contarles sobre esto. El blog se llama 5 palabras por... ¿Alguien sabe a qué hacemos referencia a las 5 palabras? A Jesús, a las 5 letras de Jesús, puede ser, pero no, 5 palabras. ¿Cómo? Las 5 solas, oye, no habíamos pensado en eso, pero no. El redil, que tiene 5 letras, tampoco. ¿Recuerdan cuál es nuestro eslogan como iglesia? Que está allí en el letrero que está aquí con la ciudad allá de fondo. Vivimos el evangelio de la gracia con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios. Ahí están las 5 palabras, 5G. Bueno, hace referencia a eso. Entonces, bueno, desde hoy pueden entrar a este blog y bueno, navegar ahí, encontrar información, compartir y todo lo demás. Y queremos contarle algo más. Perdón que me pase aquí del tiempo. Durante la pandemia, una de las cosas, bueno, digamos, se hicieron muchas cosas, pero queremos contarles sobre este recurso. La Biblia de las Américas hizo este producto y quiero que escuchen solamente un pedacito. El Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob. Sí identifican la voz, ¿verdad? Bueno, el pastor Diego estuvo durante toda la pandemia grabando toda la Biblia en audio y ahora ya está disponible ahí en Amazon. Si ustedes quisieran escuchar la Biblia con la voz de uno de los pastores de la iglesia, pueden entrar ahí, comprarla y tenerla en su celular. Entonces queremos también contarles sobre este recurso que tiene la iglesia y que bueno, también algo que hizo el pastor durante la pandemia. Fue una cosa dura porque imagínense grabar todas estas genealogías, estas listas interminables de Levítico y todo lo demás, pero con mucho esfuerzo, bueno, y ya está disponible. Entonces queríamos contarles también, si quieren entrar ahí y mirar. Entonces, bueno, estamos muy contentos realmente por todo. O sea, Panqui, o sea que existen más cosas que Instagram y Facebook. Sí. Eso es. Bueno, pues mucho ánimo. Bueno, y gracias al Señor por este equipo de comunicaciones que lidera nuestro querido Panqui, y es un equipo grande que sirve al Señor ahí. Vamos a dar gracias al Señor por este recurso y bueno, también pues animarnos en la participación. Señor, gracias porque tú estás glorificándote y estás moviéndote de distintas maneras. Y en este tiempo en que las comunicaciones, las redes sociales, en este tiempo de la comunicación tan importante, tú nos provees también estas posibilidades de ser edificados nosotros y edificar la iglesia y anunciarte. Ayúdanos, Señor, a optimizar, a aprovechar muy bien estos recursos que tú provees para nosotros, a testificar, a glorificarte por medio de un uso adecuado y correcto de todas estas plataformas y estas posibilidades de testimonio y de evangelio. Señor, gracias. También te damos gracias por este equipo de comunicaciones que trabaja duro para extender así tu reino y para servir así a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Panqui, muchas gracias, hermano. Vamos a pedir a los niños y a los chicos, a los GIF, que vayan ya mismo para su clase. Los maestros están allá esperándolos y vamos a tener un momento para nuestra canción y oración de gratitud al Señor, pensando en el momento para los diezmos y las ofrendas, que es nuestra manera de expresar gratitud, o una de las muchas maneras que tenemos de expresar gratitud al Señor. Entonces prepárate para este momento. Recuerda que podemos hacerlo de maneras electrónicas o de manera física. Los hermanos facilitadores pueden proveerte un sobre para tus diezmos y ofrendas de manera física. Bueno, después de esta canción, mientras meditamos, después de esta canción oramos por los diezmos y las ofrendas. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón.
Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Señor, te damos gracias por la provisión que tienes para nosotros. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, que tú eres el dador de toda buena dádiva, que no son nuestros esfuerzos humanos, sino que es el recurso que viene de parte tuya, Señor. El trabajo, la empresa, la provisión, la familia. Señor, cada cosa que has puesto en nuestras manos, ayúdanos a recordar que somos administradores y que hemos de honrarte con el uso que le damos a cada cosa que has puesto en nuestras manos, Señor. Gracias por la provisión de los diezmos y las ofrendas, gracias por los empleos, gracias por el comité administrativo que administra estos recursos para la gloria tuya, para la edificación y el provecho de la iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, este es el momento para ponernos de pie y saludar a los hermanos. Si es muy desconocido, hágase conocer, por favor. Y unos minuticos para esto, unos minuticos para este saludito. Mis hermanos queridos, sean todos muy bienvenidos. Si alguien nos visita por primera vez en este lugar hoy, queremos decirle que es muy bienvenido y que al final de la celebración vamos a indicarle el momento para darle un regalo de bienvenida y hablarle un poco más acerca de nuestra iglesia, darle un poco más de información. Le vamos a indicar el momento, por favor, para que vaya con el pastor predicador. Estas tres cosas, así muy brevemente, para antes de pasar a la predicación. Vamos a tener una preparación para el bautismo. Vamos a tener una jornada de bautismos el próximo 20 de julio. Será un día de campo, un día de finca, pero de compañerismo en familia, pero ese día vamos a hacer bautismos. Si no has dado este paso de testimonio, que es el bautismo, por favor, toma unas clases, unas reuniones de preparación, un poco de explicación sobre el tema, pero vas a necesitar inscribirte en el centro de información si todavía no has sido bautizado. También recordarles que este viernes es viernes de mujeres, de Edifica Mujeres a las 7, y también que de mañana en 8, que es lunes festivo, ¿cierto? Ese día no teníamos festivo, nos vamos a ir de caminata. Vamos a ir a San Félix a tener una caminata súper chévere, así es que si te animas con esto, por favor al final habla con Moisés, el hombre de la librería, y ahí vas a tener información y maneras de llegar allá. No es más, los dejo con el pastor Cristian en la predicación de la palabra del Señor. ¿Alguna vez te han hecho alguna promesa? ¿Alguna promesa significativa pues para ti? De pronto a las mujeres le han prometido amor eterno. Esperamos que para muchos todavía siga siendo ese cumplimiento de la promesa, ¿cierto? O quizá tú has prometido algo, quizá has pensado que te has propuesto algo y noten lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de promesas, digamos como que tienen un elemento muy importante para nosotros, porque no es lo mismo, ¿cierto?, decir yo voy a bajar de peso a decir prometo que voy a bajar de peso.
como que de alguna manera cuando decimos esto de prometo, ¿cierto? O incluimos el tema de la promesa, como que de alguna manera le damos más carga o como que tenemos un mayor compromiso, ¿cierto? Y mucho de eso tiene que ver con esta idea de que queremos asegurar cosas para nosotros. La realidad también con esto es que rápidamente nos damos cuenta que nosotros somos frustrados porque no se nos promete lo que se nos promete. Y también porque nosotros muchas veces no cumplimos lo que prometemos. Ya para esta época del año muchos están diciendo el próximo año sí, porque ya nos dimos cuenta de que a estas alturas ya no fue posible, ya no, eso que nos comprometimos a hacer para este año, ya como que a este tiempo del año de mitad ya no es tan posible. Bueno, yo quiero hablarles hoy sobre esto de las promesas, y en nuestra serie No me avergüenzo del Evangelio, he titulado hoy No me avergüenzo del Evangelio, el cual es el cumplimiento de la promesa. En nuestro catecismo, la pregunta 21 del día de hoy, que tendremos esta semana, está iniciando la segunda parte de las 3 partes que tenemos en nuestro catecismo. Y esta es la pregunta, dice, ¿qué clase de redentor es necesario para llevarnos de regreso a Dios? Y esta es la respuesta. Uno, que sea verdaderamente humano y también verdaderamente Dios. Es decir, que tienen que haber esas dos condiciones. Así que quiero invitarte para que vayamos por favor al texto de hoy, que está en el libro de Isaías. Esta mañana estábamos leyendo el capítulo 12, pero para nuestra predicación será en el capítulo 9. Los versos que están guiando hoy nuestra oración o nuestro tiempo de catecismo es el verso 6, pero vamos a leer del 1 al 7 para tener un poco más de contexto, y también porque estaré remitiéndome a algunos de esos versos muy importantes para la comprensión. Entonces, Isaías capítulo 9, verso del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, esta promesa que fue escrita hace tantos años y que aquellos que la recibieron por primera vez recibieron de parte de tu recibir tus promesas. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento y por favor que seas tú anidando en nuestros corazones el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es una profecía que se escribió más o menos como entre el 740 y 700 antes de Cristo, antes de la venida de nuestro Señor Jesús, por el profeta Isaías.
uno de los profetas que más escribió, y especialmente que más escribió además sobre la venida del Mesías. Eso es muy importante, digamos, en el entendimiento bíblico. Pero en este tema de las promesas que hablamos hace un instante, yo quisiera hacerte pensar en lo siguiente, porque nosotros somos pues mortales que prometemos, incumplimos a quienes se nos promete y se nos incumple. Pero en la Escritura nosotros tenemos a un Dios que promete. Dios se ha relacionado con nosotros a través de las promesas. Eso es muy interesante. Y ustedes podrán ver eso inclusive desde el mismo Génesis. Allá cuando Adán y Eva pecaron, y en ese mismo instante Dios prometió algo para la humanidad. Y esa ha sido la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Y yo quisiera mostrarte a través de este texto cuál es el propósito de la promesa y cumplimiento de esa promesa en la persona de Jesús. Porque quisiera como que pudiéramos ver este pasaje a la luz de eso. ¿Cómo es que tiene un propósito para ti? ¿Cómo recibimos tú y yo una promesa de 750 años antes de Cristo, más todos los que han ocurrido ahora, pero que especialmente tú y yo ya estamos de este lado de esa promesa? Porque tú y yo ya podemos decir, esa promesa se cumplió. Y vamos a ver sobre eso. Entonces quiero mostrarte 3 cositas que nos ayudan a entender el propósito de la promesa, de por qué Dios se relaciona con nosotros a través de sus promesas. Lo primero es que las promesas tienen el propósito de glorificar a Dios. En Romanos nos dice que todo es por Él, por medio de Él y para Él. Por ahí una canción también. Y esto muestra que todo lo que Dios hace, lo hace para la gloria de Él mismo, para la exaltación de su nombre. En el verso 1 y 2 quiero llamarte la atención lo siguiente. Mira que dice que a pesar de todo, dice el profeta Isaías, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Ahora nota por favor estas 2 palabras. En el pasado, Dios humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero en el futuro, nota por favor eso, en el pasado y en el futuro. Estas palabras, este verso inicial de esta promesa, resalta un aspecto muy importante del carácter de Dios y de su ser, de quién es Él. Nos muestra que estas promesas nos vislumbran o nos dejan resaltar como este carácter de Dios que tiene el control de los tiempos. Nota eso, en el pasado Dios humilló y en el futuro Dios hará esto otro. Es como que todos los tiempos están bajo el dominio y bajo el control de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Como que Dios quiere recordarle a su pueblo a través de esta promesa: no se olviden que el control del tiempo está en mis manos. Y lo que ustedes han vivido ha sido porque así yo lo he querido. Y lo que ustedes van a vivir ha sido porque yo lo he decretado. Es decir, como que no hay espacio para el pensar que Dios no está en control y está pues en las manos de Dios, que tiene el tiempo en sus manos. Un Dios soberano que decreta el curso de la historia, que gobierna con poder en medio de las situaciones. Nosotros decimos que la venida de nuestro Señor Jesús no fue accidental, no fue que ocurrió sin que nadie lo supiera, sino más bien la venida de nuestro Señor Jesús, que nos habla este capítulo, parte del capítulo 9, tiene que ver con el plan decretado de Dios. Había sido planeado de manera perfecta por el Señor. Y esto nos hace pensar en lo siguiente. Mira, este es un libro que si ustedes han leído o leen, notarán que hay mucho del juicio de Dios por el pecado de Israel, por la maldad de los corazones, la idolatría, la obstinación. Los líderes se habían corrompido en aquella época, habían dejado de lado la ley del Señor, y Dios trae al profeta Isaías para hablarles del juicio que iba a venir sobre ellos y de cómo Dios iba a usar otras naciones como instrumento en sus manos para traer disciplina y juicio sobre Israel. Ahí está Siria, que fueron potencias que luego vinieron, recuerden ustedes, a cautivar, a traer cautivos a los
que vivían en Israel y el pueblo de Israel. Pero en medio de todo eso surgen estas promesas también. Y eso, digamos que muestra de este carácter de nuestro Dios, que si bien este pueblo experimentaba todas este tipo de cosas, también Dios está diciendo: ustedes no olviden que yo sigo teniendo el control de la historia. Es decir, nada de lo que va a ocurrir, lo próximo que va a ocurrir está fuera de mi control, porque digamos que la tentación o la inclinación es a pensar, cuando las cosas no van bien, pensamos que Dios no está presente o que Dios se le ha salido de manos, y Dios está diciendo: yo estoy aquí, yo estoy al control de todas las cosas. Especialmente en este tiempo que hablamos de política. ¿Cuántos de ustedes han tenido temas de política en el último tiempo? Y en ese tiempo como que uno se vuelve politólogo, ¿cierto? O sea, uno sabe muchas cosas de política. Yo la verdad no sé mucho sobre eso, pero en esta semana hablaba con alguien, y bueno, yo estaba ahí hablando sobre cosas que no entiendo muy bien, pero yo estaba diciéndole a alguien que tenía mucho, y es esta palabra, tengo mucho temor porque si sube tal persona, no les voy a decir quién, pienso, va a pasar estas cosas. Cuando yo estaba preparando esta predicación, fui redarguido en mi corazón, porque yo pensaba en esto: si nosotros tenemos al Dios que gobierna los tiempos, ¿por qué nos ha de dar de temor quién podrá ser el próximo presidente? Y algo que Dios dice en esta promesa es: glorifíqueme porque yo soy el soberano, que pase lo que pase, sigo teniendo el control de todas las cosas, y por eso es que nuestro Dios es el Dios único y verdadero. Y glorificamos a Dios porque Él tiene control todos los tiempos, porque Él obra de acuerdo a sus planes. Ahora déjenme ir al verso 6, que es el verso que tenemos hoy en día. Y miren esta palabra: nos ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. ¿Sabes que la pregunta de eso es: ¿por qué un niño? ¿Por qué un niño? Y sabes que no hay nada más débil e indefenso y más dependiente que un niño, ¿cierto? ¿Por qué no un ángel, por ejemplo? ¿O por qué no un hombre adulto, ¿cierto? Dios podría hacer lo que Él quisiera. Adán, como lo creó. El pueblo de Israel esperaba a un Mesías como militar, ¿cierto? Un líder político. Y ellos pensaban que lo que necesitaban era ser libres de la opresión de los romanos. Ellos tenían un imaginario de lo que era mejor para ellos, pero sabes, Dios sabía qué era lo que necesitaban. Es decir, Dios conoce cuál es nuestro mayor problema, y Dios sabe que el problema no era político mayormente, ni era social, sino que el mayor problema era espiritual. Por tanto, tú y yo, Israel y los gentiles, necesitábamos un redentor de nuestras almas, que viniera a rescatarnos de la condición en la que estábamos, que viniera en forma humana, siendo Dios mismo. Por eso cuando leímos el catecismo decía que lo que nosotros necesitábamos era un redentor que fuera verdaderamente humano y verdaderamente Dios, y solamente Él podía realmente reconciliarnos con Dios y solucionar el problema mayor que tenemos nosotros, que es el problema de nuestra alma, que es nuestra enemistad contra Dios. Nuestro mayor problema no es la sociedad, no es lo que está pasando afuera. Por supuesto, son conflictos, pero noten ustedes, esos conflictos son producto de algo más a fondo, y es la maldad que mora en los corazones de los hombres. Y déjame decirte lo siguiente: a la luz de esto, Dios no nos da lo que queremos, Él nos da lo que tú y yo necesitamos. Y para muchos era inconcebible un Mesías venir en la forma de un bebé, de un niño indefenso, en pañales, y peor de eso, en la manera en que vino, porque no nació en una familia real,
ni siquiera para uno pensar, bueno, es que se va a convertir en rey, no, sino en un pesebre, en un establo. Pero Dios sabe qué es lo que tú y yo más necesitamos. Él sabe muy bien nuestra condición. Así que cuando tú y yo miramos la manera en que Dios gobierna el tiempo y la manera como Dios lleva a cabo sus planes perfectos, nos llaman sus promesas a glorificar a nuestro Dios. Pero en segundo lugar, eso nos conduce también a que las promesas tienen el propósito de animarnos como creyentes. Nosotros tenemos un privilegio hoy. A diferencia de quienes recibieron esta promesa por primera vez, los primeros que oyeron las palabras de Isaías, y es que tú y yo vivimos en una época en la que ya se ha cumplido esta promesa de Isaías capítulo 9. Este niño del que decía Isaías ya nació. Recuerden ustedes que el Antiguo Testamento lo que hacía era anunciar a uno que habría de venir. Y lo que hace el Nuevo Testamento es proclamar que ya vino, que esa promesa ya se cumplió y que la vimos con nuestros ojos y que la tenemos registrada en la Escritura, que este niño nació, que este niño creció, llevó a cabo su ministerio de servicio, de amor y confrontación a esta humanidad, que sufrió la muerte de cruz, tomando el lugar de los pecadores para darles vida, que luego resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros tenemos esa revelación completa por la misericordia y la gracia de Dios. La pregunta es, ¿cómo trae ánimo para nosotros esta promesa cumplida de Isaías 9? Bueno, nos muestra un Dios que es presente. Nos ha nacido un niño. Miren, una de las mayores promesas que tenemos en la Escritura es que Dios prometió a los suyos que Él estaría en medio de ellos. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios no estaba en medio de ellos. Y es más, ellos tenían hasta temor. Recuerden ustedes cuando la montaña está dando relámpagos y ellos le dicen a Moisés, no queremos acercarnos. Pero Dios comienza a mostrar en su revelación progresiva que Él se va a acercar cada vez más a nosotros. Y por ejemplo, en el capítulo 7 de Isaías, verso 14, dice, por eso el Señor mismo le dará una señal, hablándole al rey Acaz, la doncella concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Y nosotros sabemos que esa palabra Emanuel significa Dios con nosotros. En Juan capítulo 1, y bueno, por razón de tiempo no voy a ir allá, pero si estás tomando notas, puedes tomar notas. En Juan capítulo 1 nos habla de esta luz que vino al mundo. Dice que esta luz vino al mundo, resplandeció en medio de nosotros, dice Juan. Y el verso 14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, este es el Dios que está presente. Es el Dios que ha venido a estar en medio de nosotros, que se ha acercado. Piensa en este Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, grande y maravilloso, que se ha venido a incrustar en medio de nosotros, que ha venido para ponerse al lado de nosotros, hacerse uno como nosotros. No sé si ustedes han visto esas escenas en las que estas grandes estrellas famosas, no sé, del deporte o algo así, yo he visto algunas como el deporte, donde estos grandes jugadores de fútbol, protegidos pues por un poco de gente, ¿cierto? De pronto algún fans logra burlarse de la guardia, ¿cierto? Y llega hasta donde está ese ídolo, ¿cierto? Ese gran personaje. Y entonces los guardias comienzan como a quitarlo, ¿cierto? Y han visto, por ejemplo, yo vi algunos jugadores de fútbol que lo que hacen es decirle a los guardias, no, ¿cierto? Déjenlo, háganlo venir para acá. Y entonces se toma la selfie con el muchacho. ¿Qué pasa después de eso? Los elogios. Porque de alguna manera como que eso satisface el corazón, de alguna manera como ver
que esta persona tan famosa, toda una estrella, pueda acercarse a este fans, ¿cierto? A este que no es nadie, que no representa nada, y tomarse una foto con él, y todo el mundo aplaude eso. Y entonces el jugador de fútbol se vuelve más famoso, ¿cierto? Porque qué carácter ese hombre, qué especial. ¿Sabes cuánto debería admirarnos, a ti y a mí, el hecho de que nuestro Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, se ha puesto a tu lado y camina contigo? Esta es la benevolencia de nuestro Dios. Esta semana leíamos un verso que me pareció tan especial en Isaías 57:15. Dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Pero mira esto, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Notas eso? Este sublime Dios que está en un lugar donde tú y yo no pudiésemos llegar jamás por nuestra condición. Este Dios tan alto, tan sublime, tan majestuoso. Este mismo Dios que habita en ese lugar santo también está con el contrito y humilde de espíritu para reanimar. ¿Ves cómo es que el Señor viene para animar nuestros corazones a través de su promesa? Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 28:20, cuando Jesús estaba saliendo y yendo hacia los cielos, Él dijo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios quiere animarnos con la promesa al decirnos, yo soy un Dios presente y soy un Dios que muestra sus obras para nuestro bien. En un escenario tan oscuro como el que veían las personas y el pueblo de Israel cuando Isaías habló, esta luz que se encendía cobraba aliento para ellos. Y esa es la misericordia de Dios, que mientras Dios les mostraba lo que venía para ellos, que no era fácil, a su vez Dios les dejaba ver rayos de luz de su misericordia y de su bondad cuando les mostraba estas promesas y les decía, esta es mi palabra. Apreciar que nuestro Dios es un Dios que está llevando a cabo su programa, porque su programa y su plan y su agenda es de bien para los suyos. Es de bien para los suyos. Yo he apreciado tanto estas doctrinas cuando hablamos de la soberanía de Dios, que Dios hace como Él quiere, pero a su vez que Dios es bueno. Este Dios que hace lo que Él quiere es un Dios bueno, y esa es lo que trae consuelo y ánimo para nuestras vidas, para nuestros corazones. Así que las promesas buscan o tienen el propósito de glorificar a Dios, también de animar a los creyentes y por último, en tercer lugar, mantener viva la esperanza. Ahora, quiero animarte e invitarte a que nos pongamos del lado de quienes recibieron esta promesa. Ya les dije que nosotros leemos estos textos y lo leemos de este lado de la historia. Pero yo quiero invitarte a que podamos mirar por un momento esta historia y esta promesa del lado de quienes la estaban recibiendo en ese momento de su vida. De quienes la esperaban y la guardaban con ansia en el corazón. ¿Cierto? Ellos querían ver que esta promesa se cumpliera. Ahora, noten esto. Las promesas de Dios que venían para los suyos, para su pueblo, para sus hijos, tenían esta intención clara de avivar la esperanza en el corazón. Es como que era que Dios suministraba para ellos combustible para que siguieran adelante en confianza y en dependencia de Dios, porque las promesas infunden esperanza. Es como que abren la ventana para ver más allá. Es por eso que las campañas políticas se basan en promesas. ¿Por qué? Porque las promesas alientan la esperanza y la esperanza se traduce en votos. Por eso es que es tan importante. La expectativa de que tú y yo ver cumplirse esa promesa aumenta la confianza.
Y este pueblo aumentaba la confianza y la dependencia en el Señor a medida que escuchaban las promesas, a medida que leían las promesas y recordaban que su Dios les había dicho que un día los redimiría, que un día Él enviaría un Salvador para sus vidas. Y eso era lo que alentaba sus corazones. Déjame mostrarte lo siguiente rápidamente. En Lucas, capítulo 2, verso 25, tenemos la historia de dos personajes. Y este es el momento en que Jesús es un bebé y es llevado por sus padres al templo. Ahora mira lo que dice el verso 25 del capítulo 2 de Lucas. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Escucha esto. Y aguardaba con esperanza. ¿Por qué aguardaba con esperanza Simeón? Porque había conocido la promesa. Porque sabía que había una promesa. Y eso lo mantenía firme en su fe. Que aguardaba con esperanza. La redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Así que él fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Según tu palabra, soberano Señor, nota eso, según tu palabra, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahí también enseguida habla de Ana y muestra de esta mujer que también cargó a Jesús siendo un bebé en sus brazos. Y estos fueron dos personajes de los que hablamos muchas veces en el tiempo de Navidad. Pero Ana y Simeón, un hombre y una mujer que aguardaban con esperanza porque una promesa se les había dado, una promesa se les había entregado y ellos pudieron ver materializarse eso entre sus brazos. ¿Te imaginas eso para la vida de Simeón y la vida de Ana? Porque eso hace la promesa del Señor para nosotros. Piensa en lo siguiente. Piensa en una mujer que está embarazada. Tenemos en nuestra iglesia en este momento unas mujeres embarazadas y con alegría. Ahora, y ya no es solamente la expectativa de papá y la mamá, sino la expectativa de toda una iglesia. Y es esta belleza de que aguardamos, ¿cierto?, por ver a esos bebés venir. Es como que se aguarda con esperanza, ¿verdad? Que uno quiere ver ese día. Y es eso, como que esperamos por algo. O es como el que vela en la noche, ¿cierto? Aguarda que llegue la luz del día, ¿verdad? Como y me recuerda el Salmo 130, ¿no? Que dice que el que vigila en la noche espera ansiosamente que ver los primeros rayos de luz y ver qué ha pasado la densa noche. O como el que trabaja, aguarda por su salario, especialmente en los últimos días de la quincena, ¿cierto? Que uno ya está esperando que rápido llegue el 15 o rápidamente llegue el 30, pero que uno aguarda por algo. ¿No te parece que eso es lo que infunde ánimo al corazón? Y es porque Dios nos ha creado a ti y a mí con esta necesidad de mirar hacia el futuro. Tú y yo no fuimos creados solamente para ver el presente o enterrar nuestra mirada en el presente, sino para levantar y ver más allá, hacia el futuro. Para nosotros de este lado de la historia, después de la cruz, esta promesa de verse cumplida en la persona de nuestro Redentor, a su vez enciende nuestra luz hacia esta promesa de la segunda venida. Porque a nosotros también se nos ha hecho una promesa. ¿Recuerdan ustedes cuando los ángeles le dijeron a los discípulos, porque miran hacia arriba? Ese mismo Jesús que ustedes ven hoy ascender, un día de igual manera regresará. Y a nosotros que estamos de este lado de la promesa, de esta promesa, nos aguarda otra también, de ver que nuestro Señor Jesús un día regresará por nosotros. Déjame concluir de la siguiente manera. Hemos hablado de que la promesa nos es dada con un propósito,
para glorificar a Dios, nos es dada también para que tú y yo podamos animarnos como creyentes, y en último lugar que tú y yo podamos ver esta gloria de la obra de nuestro Señor en medio de nosotros. Y quiero concluir con esto. Mira, cuando tú y yo miramos estas promesas y estas profecías, estas promesas no están dadas únicamente para proveernos de información, como para que sepamos algo más del futuro y poder decir, ah, ya sé lo que va a pasar. No. Estas promesas y profecías del Señor se dirigen en última instancia a nuestro corazón y no solo a la cabeza. Y eso significa que Dios reveló el futuro para afectar tu presente. Eso significa que esperar una promesa a la luz de una que ya hemos visto cumplirse afecta la manera como tú y yo vivimos hoy en día. Y esto nos hace pensar en dos aplicaciones que quisiera compartir con ustedes hoy. La primera es la siguiente. Tú y yo necesitamos con urgencia confiar y descansar cada día más en que nuestras historias de vida son parte de una historia completa que Dios ha dibujado y que ha trazado en su soberanía. La tentación para nosotros es sentirnos como ruedas sueltas, sentir que lo que atravesamos y vivimos no tiene nada que ver, o no le encontramos sentido, o no le hallamos cuál es el orden de eso. Pero déjame decirte que nuestro Dios es un Dios soberano, que ha establecido todas las cosas, y que así como Él ha decretado un plan eterno desde la creación, nuestras vidas están incrustadas en ese plan eterno. Y tú y yo necesitamos hoy descansar y confiar más en que Él tiene el control soberano de nuestra vida, de la historia, de nuestro país, de nuestra sociedad. Que este es el Dios que promete, que es el Dios del pasado, es el Dios del presente y es el Dios del futuro. Pero también tú y yo necesitamos con urgencia ser animados en las promesas del Señor. Porque buscamos ser animados por muchas cosas. Y no es el próximo presidente lo que va a traernos eso a nosotros. No es el cambio de la economía, no es un mejor trabajo. Lo que realmente produce ánimo en el corazón es cuando tú puedes ver que Dios, tu Señor, ha prometido para ti. Ha prometido que estará con nosotros, ha prometido que nos perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, ha prometido que volverá por los suyos. Y saber estas verdades nos hacen vivir de una manera diferente frente a las situaciones de vida que estamos enfrentando. Yo quisiera animarte a pensar en eso, cómo lo que estás viviendo en este momento puede ser transformado por estas promesas del Señor. Tu trabajo, tu familia, la manera en que estás adelantando tus proyectos. O quizá tú estás hoy aquí con una situación difícil, una enfermedad, una crisis económica, una ruptura de una relación, o quizá algunas otras más. Pero cómo el Señor te llama y nos anima a través de sus promesas a que tú y yo podamos ser transformados y cambiados para vivir como aquellos que caminan con una promesa que el Señor nos ha entregado por su gracia y por su misericordia. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Mientras también entonamos este cántico en adoración, queremos decirle al Señor que queremos postrarnos delante de Él. Este es el Dios que promete, es el Dios que ha decidido revelarse y relacionarse con nosotros a través de sus promesas. Nosotros somos hombres que incumplimos, todos los días incumplimos. También estamos sujetos a la frustración por el incumplimiento de otros, Señor.
Pero tú eres el Dios que cumples lo que dices, Señor. Y cuando leemos esta promesa de Isaías capítulo 9, podemos afirmar en nuestros corazones, sin duda, Señor, tú eres el Dios que cumples tus promesas. Eres el Dios que está con nosotros. Eres el Dios presente, eres el Dios misericordioso, que viene a nuestras vidas para caminar de nuestro lado, para dejarnos ver tu soberanía y tu grandeza, Señor. Y queremos, Padre, en esta mañana humillarnos delante de ti, postrarnos delante de ti, nuestros corazones, reconocer tu salvación, tus planes perfectos, Señor. Y ayúdanos, Padre, por favor, a ser animados en esta mañana, que nos conduzca tu palabra a glorificarte como ese Dios que tiene el control de los tiempos, que hace como quieres, que no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, Señor. Y queremos así en esta mañana terminar ese tiempo en adoración, Señor. Cantemos juntos esta estrofa. Me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Una vez más me postro. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Adora al Señor ahí donde tú estás en este momento, y si Me es tiempo de salvaste humillar tu corazón, siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo, tu gracia, mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Sí, Señor, nos postramos ante ti. Nos postramos ante ti, nos humillamos a tus pies, a tus pies, a tus pies. Eres mi Dios. Tú eres nuestro Dios. Y estás en control de todo, Señor. Porque lo dice excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados.
palabra tan bella nos ha regalado el Señor en esta mañana, que sin lugar a duda, como nos recordaba el pastor o nos enseñaba a través de la palabra de Dios traía hoy ánimo, traía esto de la esperanza, de avivar la esperanza, pero también esto de glorificar al Señor. Amén. Así que este es el momento en el que, si nos invitas por primera vez, puedes salir. El pastor Cristian en este momento sale. Te animamos para que salgas detrás de él. Allí en la parte de atrás tenemos un lugar preparado especialmente para ti, para que nos conozcas, para conocerte un poco más. Así que no te pierdas la bendición de poder estar allí. Y bueno, a los que nos quedamos, continuamos pues en agradecimiento y elevemos una oración. Oremos para que el Señor, esta palabra que nos permite hoy recibir, pueda anidar en nuestro corazón, llevarnos a la meditación en estos tiempos, como nos decía Cristian, en los que nos vemos tan confrontados y tan tentados a desconocer que el Señor está en control de todo y que nuestra vida hace parte de un plan más grande. Así que oremos. Señor, yo quiero darte gracias en nombre de la iglesia y con ella, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos recuerda en este día que nuestra vida no está al azar, que cada uno de nuestros planes están en tus manos, que tú nos has dejado promesas en tu palabra y que al mirarlas, Señor Dios, desde este momento de la historia, ver cómo tú has sido fiel a lo que has prometido, ver cómo tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ver cómo eres tú, Señor, el Dios creador de todo, y nos das este regalo de poder estar en relación contigo, de poder estar íntimamente, Señor Dios, contigo. Gracias. Permítenos en este momento que nos disponemos a salir, a irnos con la convicción y la seguridad de que en tus manos estamos seguros. Irnos con la convicción y la seguridad de que debemos venir, Señor Dios, cada día en arrepentimiento y fe, confiando en un Dios grande que eres tú, Dios poderoso. Te damos toda la gloria, Señor, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quedamos despedidos y recuerde que en la parte de atrás tenemos tintico, tenemos agua. No deje de compartir con un hermano y adoremos mientras salimos. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te